Hola, ¿me confirman, por favor? ¿Si me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén bien. Eh, Veo que hay pocos conectados. Vamos a dar un minuto o dos. Si podemos, si se pueden conectar más alumnos para dar inicio, creo que sería lo correspondiente porque ahorita hay 4 alumnos, veo, no sé qué habrá pasado. Vamos a dar 2 minutos hasta las 8:03 u 8:04, por favor, para poder iniciar. Gracias. Ok, chicos, ya veo que se unieron algunos alumnos más. Ahora sí vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy tenemos la última clase, que va a ser la clase de ética en el sector público. Voy a proyectar la pantalla. A ver, ojalá que se visualice. Creo que sí se ve, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, espero que les haya ido bien en su evaluación, que haya sido el resultado satisfactorio para todos ustedes. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante donde vamos a conversar sobre la ética y los valores en el sector público. Como sabemos, si ustedes trabajan, tienen la aspiración o están estudiando para en un futuro trabajar en alguna entidad del sector público, debemos conocer y ser conscientes de las responsabilidades, principios, deberes que deben guiar nuestra actuación presente o futura en el caso de que sea una meta en el largo, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, no solamente porque es importante, sino también porque tenemos que conocer, y ahora lo vamos a ver, que este tema está normado en la administración pública. Existe una ley de código de ética de la función pública que el día de hoy la vamos a estudiar. Vamos a estudiar también no solamente los alcances de la ley, sino también vamos a conversar sobre el reglamento de esa ley, pero antes de eso vamos a conversar y discutir algunos conceptos un poco más básicos relacionados al curso. Vamos a analizar algunos casos que voy a ir comentándoles, y finalmente vamos a estudiar
un poco algunos delitos contra la administración pública que es muy importante que ustedes conozcan. Entonces, la primera pregunta con la que quiero empezar la sesión del día de hoy, que les voy a trasladar a ustedes para que por favor me puedan brindar sus comentarios, es respecto de la ética. ¿Por qué es importante la ética en el sector público? A ver, chicos, escucho sus ideas. Si quieren aperturar el micrófono, lo aperturan. Pero quisiera que conversemos con los conocimientos previos que tenemos. ¿Por qué creen ustedes que es importante la implementación de la ética en la función pública? Vamos compartiendo ideas, chicos. Puede ser el chat, pueden abrir su micrófono, como se sientan más cómodos, pero por favor es importante que comentemos nuestras apreciaciones de manera general, sin ser específico, sin ser técnico, digamos lo que pensamos, nuestros conocimientos previos, nuestra apreciación personal, para ir conversando a partir de eso. Sería de mucha utilidad. A ver, su compañero Arturo nos dice, por qué es importante la ética en la función pública? Su compañero Arturo nos dice, porque es necesaria la transparencia y la honestidad en la gestión pública. Verónica Castro dice, para ir acorde con las normas, excelente, son correctas sus apreciaciones. Cuando nosotros vamos conversando preliminarmente sobre la ética, tenemos que conversar sobre estos dos conceptos y lo vamos a compartir en pantalla porque está en el PPT. En primer lugar, para poder conversar sobre eso, tenemos que repasar el concepto y también analizarlo sobre qué es la ética, qué es la integridad y qué es la función pública como conceptos independientes, como conceptos individuales que después, posteriormente, vamos a ir enlazando, ¿no? Entonces, la ética. ¿Qué es la ética? La ética es una disciplina que estudia la moral. Más adelante vamos a ver las diferencias más importantes entre la ética y la moral, pero nos quedamos en esta parte con la idea que la ética es una disciplina que estudia la moral y el buen comportamiento del ser humano en diferentes, o mejor dicho, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Cómo te comportas como amigo, como esposo, como hijo, como profesional, como ciudadano, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, eh, socialmente, porque de eso se encarga la moral, ¿no? La moral no es más que cómo debemos vivir. Y si nosotros vivimos en una sociedad, vivimos bajo ciertas reglas y principios, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos de que socialmente debemos ser colaborativos, ayudar a los demás, ayudar sin esperar algo a cambio, ¿no? Sabemos que bueno, no, también legalmente, ¿no? Pero socialmente está mal visto que seas una persona, no lo sé, que seas una persona adicta a las drogas o alcohólica, no es una conducta socialmente aprobada, no es una conducta socialmente aplaudible o halagable, ¿no? La sociedad premia y castiga ciertas conductas, ¿no? Que van desde la índole personal, por ejemplo, la sociedad aplaude, celebra,
respeta, entre comillas, socialmente los matrimonios y castiga a las personas que cometen alguna infidelidad, que se hace público la traición a su esposo o a su esposa. Son conductas que la sociedad no comparte y las considera como, o no las aprueba y las considera como conductas que están fuera del marco social que deben las personas hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es otra conducta que en el plano laboral es premiada, ¿no? La sociedad premia a las personas que estudian, a las personas que estudian y trabajan, a las personas que continuamente están intentando formarse, capacitarse, y la sociedad no aprueba y no ve bien a las personas que no trabajan, o a las personas que no estudian ni trabajan, ¿no? A las personas que se dedican o no se dedican a nada específico, ¿no? No son socialmente vistos. Entonces, la moral, como lo dije en la primera parte, es la respuesta a cómo la sociedad indica que debes vivir, ¿verdad? Porque como ya lo indiqué, la moral responde a esta pregunta que no va a ser igual aquí que en otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad premia y castiga actitudes, acciones, decisiones, de acuerdo a qué, chicos, de acuerdo a sus costumbres, a su religión, a su nivel de desarrollo político, social. Entonces, podríamos decir que la forma en cómo la sociedad o la moral que tiene la sociedad peruana es la misma que, por ejemplo, tiene la sociedad canadiense. No, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si aquí, bueno, no tanto ya, pero si aquí dos jóvenes conviven sin casarse, es socialmente bien visto. Dependiendo de las personas, algunas sí, otras no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Canadá, en sociedades como Canadá o Estados Unidos, es normal que chicos de 18, 19, 20 años convivan con sus parejas respectivas y nadie los juzga, ¿verdad? O por ejemplo, si hablamos de países de islamistas, ¿no? Si hablamos de países como Siria, hablamos de países donde, por ejemplo, las mujeres no tienen ejercicio del voto, incluso existen países específicamente en donde reina una organización que se llaman talibanes, en donde la mujer ni siquiera tiene el derecho a hablar. A la mujer no se le puede ver, la mujer no puede estar en espacios públicos, la mujer no puede comer en el mismo lugar que el hombre, la mujer no puede hablar sin autorización del esposo, no puede estar sin su esposo o sin su hermano o algún pariente que responda por ella. Las mujeres no pueden estudiar, las mujeres no pueden votar. Entonces, esas conductas que en esos países son socialmente aprobadas y legalmente respaldadas, ¿correcto? Entonces, la moral que dicta en esos países no es la misma que la moral que dicta en el Perú, en Estados Unidos, en Canadá, en Canadá. Cada sociedad erige, forma, construye su moral dependiendo sus costumbres, su formación cultural, su desarrollo político, social, económico, legal incluso, ¿no? Etcétera, etcétera. En cambio, la ética ya es una disciplina que va más allá, que se encarga de analizar, de reflexionar, de estudiar el comportamiento que se construye a través de la moral. Ahora la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es una virtud que, que implica o que consiste en ser una persona cabalmente, no solamente honesta, sino también
tener en sus acciones cierta razonabilidad, cierta lógica, o sea, ser una persona que no necesita que alguien más lo vea para actuar bien, que no necesita que alguien esté detrás suyo para hacer las cosas bien. Lo hace porque cree que esa es la manera correcta de hacerlo y no importa si está obligado, si lo tiene que hacer de voluntad propia, si es con su familia, si es en el trabajo. Es una persona íntegra porque es una persona que dice lo que hace y hace lo que dice, ¿correcto? Entonces, ya por ahí hemos analizado dos conceptos. Ahora, la función pública creo que es un concepto que lo tenemos mucho más claro en el sentido de que se considera la función pública como cualquier actividad, puede ser temporal, permanente, puede ser pagada o puede ser ad honorem, ¿no? Que realice una persona en una entidad pública, sea en el gobierno central, en los ministerios, en las municipalidades, no importa qué institución, solamente que sea una entidad pública. No importa si estas personas son K, son 728, son 276, son locadores, no. Solamente para ejercer la función pública se necesita cualquier persona que realice una actividad en una institución pública. Entonces, habiendo revisado esos tres conceptos de forma individual, porque lo que hemos hecho es revisar estos conceptos de forma individual, independiente, no integrada, por el momento estamos repasando los conceptos de manera global para luego ya ir uniendo estos conceptos en el tema de la clase del día de hoy. Como les comenté, algunas diferencias entre la cultura y la moral, para repasarlo nada más. La moral se construye de acuerdo a tu cultura, a tu religión, a los ciudadanos, a sus vivencias, etcétera, etcétera. Y la ética ya es una disciplina que se encarga de estudiar, analizar, cuestionar las acciones que indica la moral. Ahora, ya viene la segunda parte, ¿no? Acerca o de lo que realmente queremos hablar del día de hoy, que es la ética en la función pública. Ya sabemos que la función pública es la actividad que realiza cualquier persona, remunerada o no, permanente o temporal, en una institución pública, ¿verdad? Y ya sabemos también que la ética es una disciplina que se encarga de reflexionar acerca de la moral, criticar, cuestionar y demás. Entonces, cuando nosotros, independientemente del cargo que tenemos, del tiempo que trabajemos en una institución, del lugar en el que éste sea, debemos actuar bajo la dirección o la directriz de ciertos principios, deberes, obligaciones, para que nuestro rol en la función pública sea íntegro y sea también correspondido de tal manera que las personas que lo reciben tengan esa misma apreciación, ¿correcto? Eso es lo que un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como yo le comenté, la ética en la función pública está regida por una norma que se llama Ley de Código de Ética de la Función Pública. Como toda ley, tiene su reglamento en la que establece no solamente conceptos como los que hemos estudiado hace un ratito, sino también directrices que nos van a permitir entender qué es lo que se espera de una persona que ejerce una función pública y también qué sanciones puede tener en el caso de que esa persona, por alguna circunstancia en particular, no cumpla con implementar estos principios y obligaciones en el ejercicio de la función pública, así sea que la misma haya durado un mes o haya durado 5 años. No importa el tiempo, el lugar, el vínculo contractual, lo que se pondera y lo que se privilegia es de que la actuación sea bajo los estándares que establece la Ley de Código de Ética de la Función Pública. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿y cuál es el ámbito de alcance, el ámbito de intervención de esta ley? Bueno, comprende su alcance
todas las instituciones públicas de nuestro país. Todas y cada una de las instituciones públicas y todos y cada uno de las personas que trabajan ejerciendo la función pública necesitan y deben implementar los alcances de esta ley. Entonces, esta ley establece 8 principios que las personas que ejercen función pública deben implementar a lo largo de su desarrollo en el servicio público. Y vamos a ir comentándolas y describiéndolas brevemente a continuación. Algunas se pueden sentir obvias, ¿no? Que son fáciles de inferir, porque uno piensa en ellas cuando piensa en la función pública, uno piensa, si te preguntan, ¿no? Si te preguntaran a ti qué principios debe seguir una persona que trabaja en la función pública, muy probablemente me dirías alguno de ellos, ¿verdad? Pero es importante que sepas que los mismos están reglamentados. Están reglamentados no en cualquier norma, sino en una norma con rango de ley. Por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento para todos los servidores. Veamos, ¿cuál es el primer principio? El principio del respeto, ¿verdad? El principio del respeto, pero el principio del respeto a quién o a quiénes, ¿no? En realidad, lo que indica expresamente en la ley de código de ética de la función pública es que el respeto se da a las normas, a la constitución, a las leyes, en general, a todo el sistema que comprende la administración pública, ¿no? Toda persona que ejerce una función pública tiene que tener criterio, un respeto hacia todo el sistema, hacia sus servidores, hacia sus instituciones, hacia sus procedimientos, hacia su base legal, hacia sus bienes, etcétera. Todo aquel elemento que pertenezca a las entidades públicas tienen que respetarse. Y cuando digo respetar, no solamente es saber que existen, cuidar que no se dañen, cuidar que nadie las vulnere, ¿no? Sino también eh, comprender que ese respeto va más allá en el lado de no abusar de cualquier elemento que esté dentro o a disposición, que de repente podamos nosotros creer que está a disposición nuestra cuando no es así, o no dañar, usar, tergiversar cualquiera de los elementos que componen las instituciones públicas. ¿Cuál es el segundo principio? La probidad. ¿Qué significa la probidad? Significa ser honesto en todas nuestras actuaciones dentro o ejerciendo la función pública, ¿no? Honestos en el sentido, podemos describirlo desde el día a día de nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestros correos, en nuestros informes, en nuestras intervenciones, en nuestras actuaciones, en nuestras expresiones, ¿no? Ese es el principio denominado probidad en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Ser probos, ser honestos en cualquier arista de nuestra intervención como servidores públicos. También la ley de ética nos llama a ser eficientes, ¿no? Eficientes, ¿por qué? No solamente porque es nuestra obligación, por ejemplo, dar nuestro máximo esfuerzo durante nuestro rol de trabajo, lograr o coayudar al cumplimiento de los objetivos trazados, ¿no? Sino porque también nuestro trabajo o el trabajo de todos los que forman parte o los que ejercen una función pública debe ser eficiente para no generarle un perjuicio a las entidades, para no de repente trastocar los servicios que está brindando la entidad,
para no retrasar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Entonces tú debes ser eficiente en tu trabajo, ¿no? En cuanto al cumplimiento de tus metas, indicadores, objetivos institucionales, independientemente del puesto en el que te encuentres. La ley del código de ética también nos llama a ser personas idóneas, ¿no? ¿Qué entendemos, estimados, cuando hablamos de personas idóneas? ¿Qué significa ser una persona idónea? A ver, escribamos sus comentarios, por favor, en el chat. ¿Ideas? ¿Algunas ideas, chicos? Estábamos conversando sobre el principio de idoneidad. Bueno, cuando estábamos, claro, Juan, ¿verdad? Cuando estamos hablando de idoneidad, estamos hablando de que esta persona que ejerce una función pública, cumple una función pública, ¿no? Tenga todas las características, todos los elementos, no solamente académicos, porque no confundamos una cosa con la otra, ¿no? Una persona con un perfil académico alto, con posgrados, especializaciones, experiencia laboral, no garantiza que sea una persona idónea para el puesto, porque la idoneidad no solamente significa o no es sinónimo solamente de la actitud profesional, que es una variable, sino de la capacidad, de las características, de las habilidades blandas y de los valores que son necesarios para el ejercicio de la función pública. Por más que tengamos a una persona que ejerza una función pública, que tenga todos los pergaminos necesarios para poder hacerlo, pero si no es una persona comprometida, no es una persona que ejerza un liderazgo adecuado, perdón, o no es una persona honesta, entonces su actitud académica no va a servir de nada, no va a coadyuvar para el logro de los objetivos institucionales y para el propósito que establece la Ley de Código de Ética y la Función Pública. En resumen, cuando hablamos de probidad, estamos hablando de una cualidad integral de la persona, una cualidad que es cierto, tiene que ver con la actitud académica, pero que también se basa en habilidades de blandas, de liderazgo, coordinación, integración con el equipo y también evidentemente los valores y los principios de la persona, ¿no? El quinto principio, bueno, es la veracidad, que ya entendemos que es la necesidad o la habilidad para siempre actuar, responder y brindar información exacta, verdadera, ¿no? Relativa al ejercicio de nuestra función. También nos dice el sexto principio, lealtad y obediencia, ¿no? Eh, y,
Y no nos vayamos al significado más extremo de la palabra, porque realmente cuando hablamos de lealtad, no estamos hablando de una lealtad, entre comillas, que sea superior a las normas, ¿no? Es decir, yo soy leal con mi jefe y yo sé que él está haciendo algo malo, algo ilegal, pero yo estoy en la obligación de ser leal a él y por lo tanto no tengo que decir nada. No, no está hablando en ese sentido. Está hablando en el sentido de ser leal con la institución, con la función pública, ¿no? Que yo le debo mi lealtad a esa actividad, independientemente de las personas que hay alrededor, independientemente de los funcionarios que estén jerárquicamente encima de mí, yo debo y requiero ser leal hacia la entidad y, y lo soy si la cuido, si la preservo, y si la libro de personas que puedan hacer un mal uso de sus recursos, de sus funciones, etcétera, ¿no? Otro de los principios, ya para terminar esta parte, es la lealtad y la equidad, perdón, la justicia y la equidad en el sentido de que dentro de nuestra actuación como personas que ejercen una función pública, debemos ser justos, ¿no? No podemos beneficiar a alguien porque es nuestro amigo, no podemos perjudicar a alguien porque no nos cae bien, porque no le cae bien a otra persona, no podemos resolver un proceso a alguien porque es cercano y demorarle a alguien que lo presentó primero solamente porque no lo conocemos, ¿no? No podemos beneficiar a un grupo y perjudicar a otro, ¿no? Nosotros tenemos siempre que actuar de manera objetiva, de manera imparcial y sobre todo de manera justa. Darle a quien le corresponda, sin importar quién sea, lo que se determine que le corresponde en base a la norma, en base a las reglas, ¿verdad? Sin importar si esa persona la conozco, la conocí, la conoció fulanito o menganito, ¿no? No se tienen subjetividades personales de ningún tipo cuando ejerces una función pública. Eso está prohibido. Ahora, así como la ley del Código de Ética de la Función Pública establece principios, también establecen deberes, ¿no? Que a continuación voy a nombrar. La neutralidad. Cuando tú ejerzas una función pública, por ejemplo, vamos a pensar que tú llegaste o te eligieron regidor. Entonces te eligieron regidor de una municipalidad provincial y como digamos, es una postulación que se hace a través de una organización política, tú perteneces o perteneciste a un determinado partido político durante el espacio en la que candidateaste para tal puesto, en este caso un regidor. Entonces tú has sido regidor, tú has juramentado como regidor y cuando tú asumes una función pública, tienes que tener en cuenta que no puedes actuar con parcialidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, como yo vine de un partido político y tengo ahí mis conocidos, mis amigos, yo voy a ver la manera en cómo los beneficio. O si tengo que resolver en un proceso y viene una persona que es afiliado, ha sido mi compañero, lo beneficio porque lo conozco, ¿no? Cuando tú ejerces o asumes el ejercicio de una función pública, automáticamente necesitas y debes actuar con neutralidad. Para ti todos son iguales, para ti todos son desconocidos, ¿no? Para evitar tener alguna inclinación personal, familiar o de otro tipo, todos tienen que ser para ti las personas que serían si no las conocieras. Porque tú no puedes, cuando tú ya asumes una función pública, ya no te conviertes en un postulante, en un representante de un partido, en un dirigente, en un candidato, sino te conviertes en un representante del Estado y como tal debes actuar con total imparcialidad.
Respecto a la transparencia, creo que ya lo hemos conversado en los principios, ¿no? Debemos actuar siempre brindando información completa, información veraz, información fidedigna, ¿no? Respecto a la discreción, es muy importante que conozcamos que las actuaciones, cuando hablan de discreción se refieren no en el sentido de repente negativo de la palabra, sino más bien del otro lado, ¿no? Cuando tú ejerces una función pública, puedes manejar información sensible, existe la reserva de la información, tú no puedes andar ventilando los detalles de tu actuación porque forman parte de una función pública. Entonces, necesitas o debes reservarte esa información, no la puedes ir propalando, no puedes compartirla, ¿no? Porque no es una información personal, no es una información que te pertenezca a ti, le pertenece a la institución. Entonces siempre tienes que guardar la discreción del caso, sea, como lo vuelvo a repetir, la función que desempeñes, cualquier sea, dentro de la administración pública. ¿Qué más nos dice como deber? Ejercicio adecuado del cargo. Se ha visto en muchas oportunidades, estimados alumnos, que muchas malas personas, malas autoridades, en algún momento tratan de utilizar su cargo, su posición dentro de la administración pública para intentar intimidar, para intentar coaccionar a algún funcionario o alguna persona. Cuando tú ejerces una función pública, quieras o no, tienes una cuota de poder, tienes un poder para decidir, para actuar facultado por el cargo que tienes, en la institución que tengas, ¿no? Entonces, no debemos utilizar esa pequeña o gran cuota de poder para perjudicar a alguien, a una empresa, a una persona natural, a otro funcionario, ¿no? No podemos ni debemos nunca utilizar ese, entre comillas, posición beneficiosa, temporal o permanente que podamos tener para perjudicar a otra persona. El Estado tiene diferentes bienes, propiedades, vehículos, mobiliario, entre otras que son de su propiedad, ¿verdad? Entonces, si en algún momento se nos asigna una computadora, un celular, se nos asigna a nuestra oficina un televisor, un mobiliario, no es nuestro, le pertenece al Estado. Entonces tenemos que cuidarlo y mantenerlo, tenemos que cuidarlo y mantenerlo como tal. No podemos apropiarnos ni usarlo para fines que no sean los estrictamente dictaminados. Finalmente, la responsabilidad, ¿no? Debemos desarrollar nuestras funciones con respeto a la función pública, porque ya sabemos que no somos a veces en muchos lugares bien vistos las personas que nos dedicamos a ejercer la función pública, ¿no? A veces, por ejemplo, les cuento, ¿no? El otro día estábamos en una reunión como personas y las personas estaban solicitando, digamos, un trabajo adicional en una estructura porque decían que si no lo hacíamos no iban a poder lograr el objetivo por el cual se construye esa estructura. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo que tiene relación con el caso viene después, porque mi jefe y yo les decíamos, ¿no? Que pueden o no tener razón, eso se justificará técnicamente, pero que las personas que trabajamos en el Estado, más específicamente mi jefe, porque él tiene mucha mayor responsabilidad, siempre tenemos que justificar ante los órganos de control y ante la propia entidad por qué se toma una decisión. Toda decisión tiene una implicancia económica, principalmente económica. Puede ser pequeña económicamente o puede ser muy grande, eso no es lo importante. Lo importante es que siempre va a haber un grado de responsabilidad para tomar la decisión que necesitas tú justificar que es una decisión bien argumentada, respaldada por la norma, ¿no? Que ha sido identificada en el plazo adecuado. Entonces, algunas personas hizo un comentario como que se rió
o se quiso mofar cuando dijimos que nosotros tenemos que resguardar cada sol del Estado, es del Estado y también porque implica una responsabilidad para quien autoriza su gasto, ¿no? Entonces algunas personas hicieron un comentario, no, pero ¿quién cuida el dinero del Estado? Todo se lo llevan, ¿no? Como queriendo decir, no puede pintarse como una persona proba porque en el Estado y en la función pública nadie lo es, ¿no? Entonces justo ahí yo hice un comentario y les dije, pero un momento, ¿no? Puede, no les digo que no, que exista pues varios casos de corrupción en los funcionarios, en instituciones, pero eso no significa que nos puedan meter en el saco a todos, ¿no? Por uno que sea un mal elemento no quiere decir que todos los demás también somos malos. Por uno que sea corrupto o dos no quiere decir que todos seamos malos. Existen personas que trabajamos en el servicio público honestamente, sin buscar beneficios personales y que evidentemente tenemos, si administramos recursos públicos y somos personas íntegras y probas, tenemos que decidir sobre la administración de esos recursos públicos siempre que exista una necesidad bien fundamentada, que sea una necesidad real, que sea una necesidad imprescindible, que no se puede resolver con otra intervención que no sea esa, por ejemplo, que están solicitando, ¿no? Y no simplemente porque lo pidió tal persona, se hace sin considerar si se amerita o no, cuánto va a costar, ¿verdad? Porque no son recursos míos, son recursos que le pertenecen al Estado. Pero quería comentarles eso porque yo que trabajo en el tema social, percibo en la mayoría de las personas una sensación, más que una sensación, una convicción, una seguridad de que la función pública se maneja de una cierta manera y que es casi imposible ver a personas que trabajen en la misma función que no actúen de esa forma, ¿no? Entonces ya venimos batallando con una imagen negativa eh, de lo que significa la función pública, porque muchas veces creen que las personas nos interesamos y tenemos una vocación porque tenemos un interés, porque queremos obtener una cuota de poder, porque queremos beneficiarnos, y no siempre es así. En verdad, uno está en la función pública primero porque es un trabajo. Y del trabajo honesto viven todas las personas, ¿no? Tampoco estoy acá por una, digamos, que sí puede ser, ¿no? Por una cuestión ad honorem. No, es mi trabajo, yo tengo una remuneración, pero no lo hago porque quiero aprovecharme o utilizar esa pequeña o gran cuota de poder para mi beneficio personal. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Juan, sí. Juan, ¿quieres hacer uso de la palabra? Entonces, ya hemos revisado los principios, los deberes y ahora vamos a ver las prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones que establece en la ley del Código de Ética de la Función Pública? Son varias, pero ahora he establecido las que creo que son más importantes. Primero, está prohibido mantener conflicto de interés. ¿Qué quiere decir conflicto de interés? ¿Qué significa conflicto de interés, chicos? ¿Algún comentario? ¿Cuándo se configura un conflicto de interés? Ahora responde tu consulta, Ángela. Bueno, lo vamos a responder con un ejemplo, ¿ya? Vamos a pensar que yo soy una funcionaria que se encarga de, a ver, vamos a ver, ¿en qué entidad? Vamos a pensar en una municipalidad.
¿ok? Yo soy la abogada jefa de asesoría legal de una municipalidad, justamente una municipalidad de la jurisdicción donde yo resido, ¿ya? Es una casualidad de la vida. Entonces, vamos a pensar que mi mamá, o más que mi mamá, que mi familia tiene una empresa, ¿no? Que brinda un servicio en la entidad, o perdón, en la jurisdicción. Vamos a pensar que yo soy, no sé, de Surco, soy la jefa de asesoría legal de la municipalidad de Surco y mi familia tiene una empresa constructora en Surco, ¿no? Es una empresa familiar desde hace muchos años antes de que yo inicie con la función pública en la entidad. Entonces, vamos a pensar que esta empresa está construyendo un edificio, ¿no? Tiene autorización, los permisos que sean necesarios, pero ha pasado alguna situación que ha llevado a la suspensión temporal de esa construcción. Entonces, la empresa familiar a la que yo no pertenezco como accionista, pero a la que pertenece toda mi familia, presenta un recurso que debe ser resuelto por la oficina legal de la cual soy jefa. Pregunta, ¿yo mantengo un conflicto de interés si resuelvo esa, ese pedido, esa causa? ¿Yo tendría un conflicto de interés? ¿Está bien que yo resuelva un pedido formulado por una empresa de la cual son dueños, accionistas o gerentes mi familia? ¿Sería correcto que yo actúe de esa manera? ¿Qué opinamos, chicos? ¿Estaría bien? No, ¿verdad? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque yo tengo un interés personal, ¿no? Sea que de repente ningún familiar me contactó, que es bien difícil, ¿no? Porque si tu familia sabe que hay un familiar trabajando o que ni siquiera trabajando, que es la responsable de ver la causa que tú estás solicitando, crees que no te va a decir, por favor, ayúdame, mira que somos familia, ¿no? Entonces, no es ético intervenir en casos en donde tú sabes que es un conflicto de interés. Por ejemplo, en el caso de tu familia, en el caso de amigos, en el caso de ex compañeros de trabajo, de estudios, pareja, esposo, cuando tú tienes una, un poder que te permite resolver a favor de una causa y esa causa beneficia a personas que tú conoces, tú tienes un conflicto de interés. Entonces, para evitar ese conflicto de interés y actuar éticamente, lo que necesitas es apartarte del caso. O sea, es una regla aceptada a nivel judicial, a nivel fiscal, a nivel en general de las administraciones públicas que cuando se presenta una situación en la que fortuitamente yo tengo un conflicto de interés, simplemente presento un documento donde explico por qué tengo un conflicto de interés, me aparto y pido que otra persona, que otro profesional resuelva el caso para no entorpecerlo, para no anularlo, porque de repente, vamos a suponer, ¿no? En el mismo caso que yo les he comentado, de repente la empresa familiar, como cualquier otra, quiere hacer uso de su derecho a una apelación y necesita que la oficina legal evalúe su pedido y se pronuncie. Está en su derecho, es un derecho válido, es un derecho justo, sí. El problema es de que quien lo tiene que resolver es un familiar de los accionistas de dicha empresa, ¿no? Pero si esa persona se aparta, ¿no? Simplemente pide no resolver el caso, bueno, se puede designar a otra persona que lo resuelva y el problema de conflicto de interés está resuelto, ¿no? Entonces, un poquito quise graficarles qué significa eso, porque parece que no, ¿cómo voy a tener yo un interés? Pero son miles las posibilidades, entonces es mejor evitarlos y actuar de forma correcta, ¿no? Si tú eres consciente, si tú sabes que mantienes algún tipo de relación personal, amical, de conocidos, que pueda generar la oportunidad
de que te pidan, te solicitan una intervención indebida, entonces lo que necesitas es mantenerte apartado y simplemente eximirte de ver esos casos, ¿no? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más, perdón, no se puede, ¿no? ¿Cuáles son las prohibiciones? Evidentemente obtener ventajas indebidas, ¿no? Y bueno, básicamente estamos hablando de coimas, estamos hablando de algún tipo de estipendio económico, no económico, viajes. La corrupción tiene muchas formas de ser interpretada. O sea, se le busca la manera en que no parezca lo que es, pero sí es. Entonces, no es posible, no es correcto, no tratar de obtener o ventajas indebidas a partir de el ejercicio de una o de la función pública, ¿no? Por ejemplo, hace algunos días revisé un caso, ¿no? En la que en una región que ahorita no recuerdo, había un abogado que había trabajado para una entidad pública durante un periodo de tiempo, pero había trabajado en el Ministerio de Energía y Minas, perdón, en una dirección de formalización como analista o algo así. Su vínculo contractual duró hasta el mes de noviembre del año pasado, pero después de noviembre, diciembre, enero, se seguía presentando como si ejerciera el cargo, ¿no? Y empezaba a pedir dinero, presuntamente, para poder ayudar, entre comillas, a las personas que tenían algún recurso dentro de esa entidad, ¿no? Y luego también se habló de que esa persona antes había trabajado como representante legal de empresas mineras que que tienen, digamos, o que solicitan ciertos procesos a la entidad donde él trabajó por un tiempo. No sé si me dejo entender. O sea, esta persona era representante o fue representante de unas empresas mineras y luego se fue a trabajar a la entidad que resolvía sus casos por un tiempo y andaba en este círculo, ¿no? Estaba en este círculo porque ejerciendo esa función podía aprovechar ese poder, ese acceso, ese cargo para favorecer a esas empresas que antes eran sus clientes o que podían seguir siendo sus clientes, ¿no? Esas son cosas que no se pueden hacer y son prohibiciones. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando uno ingresa a la función pública, no es que se olvide, porque la militancia política no es algo que se tiene que olvidar. Se puede seguir ejerciendo con ciertos límites que pueden ser límites en algunos casos bien finos y bien delgados, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la función pública tú no puedes ejercer proselitismo político. ¿Qué quiere decir eso? Realizar campañas, realizar visitas con fines políticos, utilizar bienes del Estado para realizar campaña política, ¿no? Tú ejerces la función pública y los recursos, los bienes, las personas se usan para la función que vas a hacer. No puedes usarlas para poder o intentar hacerlo para fines políticos partidarios, ¿no? Eso está prohibido. También dice que alguna otra prohibición es hacer un mal uso de información privilegiada, a información confidencial, información sensible. Por ejemplo, si nosotros, en el caso de estos ejemplos, ¿no? Si nosotros conocemos el sentido de una resolución, y se lo hacemos llegar a un tercero que tiene interés en ese proceso, estamos actuando incorrectamente, ¿verdad? Porque estamos utilizando una información a la que nosotros tenemos acceso y probablemente solamente nosotros lo tengamos para intentar beneficiar, poner en alerta, poner en conocimiento a un tercero que tiene un interés sobre ese proceso. Entonces, eso es una prohibición ética del servidor público. Y también presionar, amenazar, coaccionar a una persona, a un funcionario, utilizando nuestras funciones, nuestra posición, nuestro poder en el servicio público. Eso es completamente
incorrecto, y no solamente incorrecto, sino que es pausible de procedimientos penales, administrativos, que ya lo vamos a ver en este momento. Uy, ya. Ahora, el reglamento de la ley, si nosotros revisamos el reglamento de la ley, vamos a encontrar, chicos, un apartado que se llama sanciones. ¿Cuáles son las, si yo cometiera alguna de estas prohibiciones que establece la ley del Código de Ética de la Función Pública, qué va a pasar conmigo? Bueno, existen dos tipos de sanciones, las sanciones leves y las sanciones graves. La amonestación, la suspensión y también la multa son sanciones leves. La resolución contractual y la destitución o el despido son sanciones graves. Entonces, existen plazos y existen condiciones que tienen que cumplirse con la finalidad de saber qué tipo de sanción te corresponda. Evidentemente eso también se pondera, se califica de acuerdo a la gravedad de la falta que has cometido, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, si tú revelaste una información eh, a un tercero, ¿no? Versus si tú te apropiaste de 1 millón de soles, ¿no? Las dos son faltas, incluso delitos, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de estas sanciones, estamos hablando de sanciones administrativas, sanciones que se dan por la vía administrativa. Tenemos varias vías dentro del sistema de justicia de nuestro país. Existe una vía civil, una vía penal y administrativa, ¿verdad? Una no reemplaza a la otra. Por ejemplo, que me destituyan no quiere decir que no se me abra un proceso penal por colusión, por negociación incompatible, por tráfico de influencias. No tiene que ver una cosa con la otra. Simplemente estamos hablando de vías diferentes, ¿no? En este caso, las sanciones que ustedes están viendo en la pantalla son sanciones que corresponden a la vía administrativa. Si tú cometes una sanción, perdón, si tú cometes una prohibición a la función pública, siempre vas a ser procesado en la vía administrativa, lo cual no te exime de tu responsabilidad civil o de tu responsabilidad penal, que son vías complementarias y diferentes a estas, ¿correcto? Ahorita estamos hablando de la vía administrativa. En un momento vamos a hablar de la vía penal. Entonces, por acá me preguntó una compañera acerca de las sanciones. Quiero volver a ese comentario. Ángela nos preguntó, ¿hay alguna sanción por brindar información en el sector público? Ángela, como lo dijimos, una de las prohibiciones es la de compartir información, pero siempre hay que hacer una ponderación de qué tipo de información, en qué contexto, a quién se le brindó, ¿no? Este comentario o esta idea tuya está muy bien, pero está muy general, entonces tendríamos que hablar de una forma más específica, qué función cumplía, a quién le compartió la información, a través de qué medio, qué relevancia tenía la información o qué beneficio tenía la información para un tercero, qué tanto perjudicó al Estado, etcétera. Arturo dice, los medios periodísticos nos señalan varios ejemplos. Sí, ejemplos hay un montón. Evidentemente sí, hay muchísimos ejemplos que podríamos hablar ahora sobre los alcances y prohibiciones que establece la ley del Código de Ética de la Función Pública, pero por el momento vamos a hablar solamente de algunos cuantos, de repente no tan mediáticos, ¿no? Sino un poco más cotidianos, entre comillas. Entonces, les decía, estimados y estimadas, que las sanciones que estamos viendo son por la vía administrativa. Sanciones leves, sanciones graves. Ya dijimos que las 3 primeras son leves, las 2 últimas son graves, ¿correcto? Entonces, ¿quién va a determinar esa sanción? ¿Ana Uyus? No, ustedes tampoco, ¿verdad? Sino que dentro de cada entidad va a existir
un órgano que se va a encargar de determinar esas sanciones. Previa evaluación, por supuesto, de la causa, la persona o el funcionario también tiene el derecho de defensa, ¿no? ¿no? es que se va a imponer la sanción sin escuchar a la otra parte, sin ver, sin analizar pruebas. Es un juzgamiento con diversas características, pero donde se defiende también, perdón, el derecho del procesado, ¿no? A que pueda defenderse, a que tenga un abogado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de un tema que complementa con este que también es importante que analicemos, ¿no? La corrupción en el sector público. Cuando nosotros hablamos de la corrupción en el sector público, tenemos que decir unos datos que son bien importantes, chicos, porque cuando este fenómeno empieza a prácticamente invadir todas las entidades públicas, todos los espacios del Estado, las personas empezamos a normalizarlo, ¿no? Empezamos a creer que es una actuación que, uno, no está en las manos de nosotros cambiar, y dos, actuar honestamente a veces no funciona, algunas personas lo creen, no te ayuda en nada ser honesto porque la mayoría de las personas no lo son, ¿no? Entonces, cuando hablamos específicamente de corrupción en el sector público, estamos hablando de una actividad ilícita que le genera perjuicios al Estado y el Estado somos todos. Hay muchos informes que se emiten anualmente a través de la cual nos permite evaluar cifras que explican, dimensionan y contabilizan o cuantifican el perjuicio económico de la corrupción anualmente. Las pérdidas económicas que se tienen por materia de corrupción en nuestro país tienen un impacto económico enorme para el Estado, para la administración de recursos públicos, para la generación de obras, ¿no? Lo que se pierde en arcas de la corrupción podría servir para financiar muchas obras públicas en nuestro país. Evidentemente, nuestro país, como muchos otros, prácticamente estamos hablando de toda América Latina, principalmente porque no digo que en los otros países no ocurra, pero ocurre con otras características, es que tenemos una corrupción en el sector público muy arraigada, ¿no? Muy invadida como un cáncer metastásico que lo invade todo, ¿no? Que invade cada rincón y que va migrando, que va adaptándose, que va actualizándose, que va transformándose de una manera en la que muchos peruanos hoy en día sienten que no hay nada más que hacer para poder combatirla, que tenemos que aprender a vivir con ella. Pero ese fenómeno también tiene causas que la vamos a estudiar en este momento. Por ejemplo, está analizado o estudiado que mientras más grande sea un país, y por ende más instituciones públicas tenga, es mucho más difícil poder hacer un seguimiento, una supervisión como quisiera el Estado en todas esas instituciones públicas y mitigar el impacto de la corrupción, porque mientras más grande sea el país, más logística se va a necesitar para llegar a ese rincón de esa institución, más caro va a ser financiar las actividades de control, no más complejo va a ser controlar a las personas. Entonces, en países más pequeños suele ser un poco menos difícil, no más fácil, sino menos difícil controlar la corrupción en el sector público. Otro factor es la inestabilidad política. Por ejemplo, a los países de África, en donde hasta el día de hoy o hasta hace pocos años están en guerra entre países cercanos, entre países fronterizos, donde se pasa del autoritarismo a la democracia de un día para otro, donde no sabes qué gobernante va a derrocar a otro, donde vives en un clima de inestabilidad política constante, son condiciones que alimentan
sientan las bases y ayudan a que la corrupción en el sector público escale más rápidamente. Cuando tenemos países en donde existe una estabilidad política, donde las instituciones se respetan, donde el gobierno inicia su periodo, lo concluye, donde no existen estos fenómenos de derrocamiento, de toma de poder, etcétera, se dan mejores condiciones para que se pueda trabajar con un menor índice de corrupción, ¿no? Otro factor, ¿cuál va a ser? Los recursos económicos. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela antes de que ocurriera esta migración masiva hace muchos años por la crisis económica, política, social que llevó a que más de 3 millones de venezolanos emigraran, salieran de Venezuela buscando oportunidades dignas donde vivir? Venezuela no fue, nunca fue un país pobre, nunca fue, incluso en su momento Venezuela fue uno de los países más prósperos de América Latina, no uno de los países más ricos de América Latina, ¿verdad? Porque tiene un recurso, digamos, que se transforma en un recurso económico, ¿no? ¿Qué tiene Venezuela que no tienen los demás países? ¿Qué recurso económico tiene Venezuela que no tienen los demás países? Que en algún momento los hizo ricos. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Quién sabe? Petróleo, exactamente, ¿verdad? Entonces, en algún momento incluso Venezuela tuvo tal cantidad de petróleo como lo tienen los países de Arabia Saudí y los países que están ubicados en este lado del mundo. Sin embargo, como ese petróleo en algún momento generó una época de bonanza, también fue mal aprovechado por gobiernos de turno, por malos funcionarios, para poder apropiarse de esos recursos económicos para otros fines. Y empezaron a desfalcar el tesoro público, ¿no? No en un día, no en 2 días, fue una tarea que tomó años, ¿no? Incluso lo que explican los analistas o lo que usan los analistas para explicar el decaimiento después de que muere Hugo Chávez y llega Nicolás Maduro al poder, porque es de que empieza social, apoyo político, justamente es porque eso tiene una relación con los años en los cuales la bonanza del petróleo, porque en algún momento el petróleo pudo financiar subvenciones a las personas, pudo subvencionar muchos programas sociales, ¿no? Porque había recursos de donde financiarlos, pero el petróleo no es un recurso infinito, es un recurso que se acaba. Los yacimientos de petróleo se encuentran, se exploran, se explotan, ¿no? Pero ese recurso un día se acaba y cuando se acaba, ¿de qué va a vivir el país si lo que hace no es transformarlo, sino venderlo como materia prima a otros países? Entonces se queda sin dinero para, no solamente para poder financiar sus intervenciones, sino también muy probablemente utilizado por malos funcionarios para apropiarse de ese recurso. Entonces, una causa de la corrupción en el sector público también es alimentada cuando existen recursos económicos en mayor cuantía en el país, ¿no? Eso puede marear, puede atraer de forma negativa a aquellas personas que buscan el servicio público para poder beneficiarse de ese recurso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, está comprobado que los salarios bajos, la falta de una carrera pública, la falta de meritocracia, ¿no? También ha generado en su momento la corrupción del sector público. Cuando se tiene a personas mal pagadas, ¿no? Que su sueldo no les alcanza para vivir, ¿no? En su desesperación, en su situación, que no digo que es correcta, simplemente estoy explicando una causa, no estoy diciendo que es correcta o incorrecto, no. Bueno, evidentemente incorrecta sí, ¿no? Porque ninguna situación puede llevarte o justificar que te apropies de algo que no es tuyo o de utilizar la función pública para beneficio público, para beneficio privado, perdón,
pero cuando en un estado tienes una carrera pública mal pagada, empobrecida, sin ningún tipo de oportunidad de ascenso, ¿no? También suele ser una causa para que aparezca o se incremente la corrupción en el sector público. Ahora que hemos explicado un poquito sobre en qué afecta y cuáles son las causas que explican la corrupción en el sector público, vamos a hablar de los delitos más comunes o más conocidos, porque acá no están todos, son varios, pero vamos a hablar de los delitos contra la administración pública, ¿no? Uno de los más conocidos, para tristeza nuestra, porque se ve casi todos los días, es la colusión, ¿no? La colusión simple o colusión agravada, dependiendo de cuáles hayan sido los factores que hayan promovido esa actividad ilegal. Se origina cuando un servidor público interviene de forma directa o indirecta en cualquier etapa de las contrataciones de bienes, servicios para o obras para beneficiar a interesados con el fin de defraudar al Estado, ¿no? Por ejemplo, hay muchos gobernantes o exgobernantes que se les acusa de haberse coludido, por ejemplo, en este caso de las empresas brasileñas, ¿no? Que estaban interesados en ejecutar en ese momento obras públicas de gran magnitud millonarias. Entonces, se les acusa de haberse coludido, ¿no? Concertado con esas empresas y sus directivos que les iban a dar la obra, pero a cambio de un estipendio económico, del 1% de la obra, del 5% de la obra, ¿no? Son lo que suele verse con más regularidad, ¿no? Aprovechar tu cargo para estar en una posición de poder y condicionar el otorgamiento a cambio de un estipendio económico, ¿no? Y beneficiar a un tercero. Entonces, esa es una de las formas y uno de los delitos más conocidos contra la administración pública. El segundo, también conocido, es el peculado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un policía, un comisario. Un comisario tiene bajo su responsabilidad no solamente el personal, sino también los bienes, los recursos de una comisaría, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que usa ese patrullero para movilizar a su hijo del colegio cada día, ¿no? O sea, mejor dicho, utiliza un bien público como la movilidad personal de su hijo. Que creo que se ha visto un caso recién en las Fuerzas Armadas, me parece de un coronel que le tomaron una foto utilizando una camioneta que estaba asignada para él como función y lo mandaba al chofer a que recoja y lleve a su hijo al colegio cada día, ¿no? Utilizándolo para fines personales. Cuando tú utilizas un bien, un servicio, cualquier tipo de componente dentro del Estado para una función personal, desviándolo de su actuación principal y estás haciendo un uso personal de un bien del Estado, eso se llama un peculado de uso, ¿no? Lo cual está penado en el Código Penal. Entonces, no puedes usar ningún elemento de la administración, de la institución, para fines personales, ¿no? Sea este el local de la institución, los vehículos de la institución, este personal de la institución, ¿no? No sé si, por ejemplo, vieron una noticia que había salido de aparentemente un coronel, me parece, del ejército, de la policía, que había usado a unos subordinados para que sean chambelanes de los hijos o chambelanes del quinceañero de su hija, ¿no? Entonces uno no es dueño de los recursos del Estado, ni humanos, ni logísticos, ni materiales. Todo le pertenece al Estado, entonces no lo puedes usar para fines personales. ¿Qué más? ¿Qué más tipos de delitos tenemos? Ay, bueno, tenemos uno también de los más conocidos y sancionados, que es la corrupción de funcionarios, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar de este caso mediático de la chica que fue asesinada por un
suboficial de la policía, ¿no? Entonces se descubrió, o se está, porque está en investigación, pero las investigaciones arrojan que aparentemente el comisario y otros, otros suboficiales de la comisaría no aceptaron su denuncia porque quisieron beneficiar, advertir o solucionar, entre comillas, el problema de este colega, entre comillas, él es suboficial que asesinó a esta joven, ¿no? Entonces, siendo la obligación de los policías recepcionar denuncias, actuar con prontitud, en el marco de un principio de oportunidad, y no lo hicieron, ¿no? Bueno, se tendría que probar que no lo hicieron porque de repente el suboficial, para que se configure este delito, les brindó algún tipo de dinero a cambio, alguna promesa, donativo, dinero, para que dejen o hagan algo en beneficio de un tercero cuando ellos tienen que, o sea, recibir la denuncia era su obligación, ¿no? Era su obligación como funcionarios. A ellos me parece que se les está denunciando por omisión de funciones, ¿no? Que no es lo mismo que corrupción porque acá está interviniendo. Cuando hablamos de corrupción significa que tú haces o dejas de hacer algo porque recibes algo a cambio. O sea, acuerdas recibir algo a cambio y eso condiciona el sentido de tu decisión. En cambio, la omisión de funciones es cuando dejaste de hacer algo. Por ejemplo, en la semana pasada leí un caso, ¿no? Leí un caso de un feminicidio que había ocurrido, me parece que en Huancayo, no recuerdo bien la ciudad, pero el caso era este. Era de una madre de familia de la Sierra del Perú que constantemente era agredida por su esposo. Era víctima de agresión física, sexual y psicológica. Entonces su esposo era alcohólico, era una persona violenta que ya la había amenazado de muerte y ella va a un centro de emergencia mujer a asentar su denuncia para pedir medidas de protección, ¿no? Y para que se le pueda juzgar, o sea, hacer una denuncia formal contra su esposo, ¿no? Y padre de su hijo. Entonces, cuando uno ingresa una denuncia en el centro de emergencia mujer, existe una evaluación de tu denuncia. Si estás en riesgo leve, estás en riesgo moderado o estás en riesgo grave de poder sufrir una lesión física, sexual, psicológica o incluso riesgo de muerte, ¿no? Entonces, en virtud de ese riesgo es que tú recibes una atención más prioritaria, ¿no? O de repente por la carga un poquito más demorada, pero de todas maneras tiene que ser funcional. Entonces, a esta persona la califican como un riesgo moderado, ¿no? O sea, que no había un peligro inminente de muerte, sino era un peligro moderado. Sin embargo, los profesionales que estaban a cargo de su atención, que me parece que era un psicólogo, una abogada y un trabajador social, no hicieron el seguimiento correspondiente del caso. La psicóloga no derivó su caso al centro de salud, la abogada no realizó las acciones legales correspondientes, el trabajador social no hizo seguimiento del caso. Conclusión, al mes o al mes y medio de que hizo la denuncia, su esposo la mató, se cometió el feminicidio, ¿no? Entonces, ahí se está hablando de una posible responsabilidad de los funcionarios por haber omitido, por omisión de funciones, ¿no? Debieron actuar en un plazo de una forma y no lo hicieron. No lo hicieron, ellos dicen, porque tenían mucha carga procesal, porque no era un riesgo inminente, porque no le evaluaron bien, porque no tenían recursos, no tenían movilidad como hacer seguimiento. Bueno, eso se evaluará en sede judicial porque la fiscalía los va a denunciar por omisión de funciones, pero estoy haciendo la diferencia entre omisión de funciones y corrupción. ¿Cuándo sería corrupción? Cuando, por ejemplo, esa psicóloga no haya derivado el caso porque recibió 5.000 soles del esposo. Ahí se configura un caso de corrupción porque recibió un dinero a cambio de dejar de hacer algo. Pero omisión cuando dejas de hacer algo porque simplemente te olvidaste, no lo programaste, no actuaste diligentemente, ¿no? Que también te atribuye una sanción
hacia tu persona, pero no entra en la calificación de este delito. Y finalmente, el delito que vamos a ver hoy día es la negociación incompatible, ¿no? Este es, por ejemplo, un caso que ha salido ayer o antes de ayer en los medios de comunicación, que no sé si ustedes habrán visto, de esta acusación que ha hecho la Fiscalía de la Nación contra 5 o 6 congresistas por negociación incompatible. ¿Y de qué se les acusa? Se les acusa de percibir doble sueldo. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando postularon a su cargo, eran personas que recibían una pensión de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, ¿no? Eran personas jubiladas. Y cuando tú te jubilas dentro de bueno, tienen una ley especial ellos, pero cuando se jubilan, me parece que ellos se jubilan con cédula viva, ¿no? O sea, se jubilan con el mismo sueldo con el que terminaron su carrera, ¿no? Si fue 10,000, 10,000, si fue 8,000, 8,000, y etcétera. Entonces la fiscalía los ha denunciado por negociación incompatible. ¿Por qué? Porque los acusa de haber acusado su cargo como congresistas para poder hacer o seguir haciendo uso de esa pensión, porque en teoría el doble ingreso público está prohibido, ¿no? O sea, no puedes recibir dos remuneraciones de dos conceptos distintos, salvo la docencia, ¿no? Entonces, bueno, no soy abogada y no quiero discrepar sobre si corresponde o no, eso se determinará en sede judicial, pero sin duda es un caso polémico, ¿no? Porque hay posturas a favor, hay posturas en contra, si corresponde, si realmente no corresponde y debe enfocarse en temas más urgentes, pero bueno, con esto les he querido dar un ejemplo. Si existiera alguna consulta, duda, chicos, si no, ya estaríamos terminando el curso. El día de hoy, en este momento, agradeciéndole su participación, su constancia, su tiempo y deseándole el mayor de los éxitos. Comentarles que en ITEC trabajo también dictando el curso de gestión pública y redacción de documentos administrativos. Si en algún momento también les interesa formarse en esos cursos, por allí estaré, los espero. Que tengan todos un gran fin de semana y muchos éxitos. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias a ti, Juan. Gracias, Arturo. Que tengan buenas noches, chicos. Gracias.